¿Quién es una maestra sombra? ¿Cuáles son las características de una maestra sombra? ¿Qué acciones realiza para contribuir a la inclusión de los niños en la escuela? En este video se explicará este tema. López y Fuentes, en su tesis, nos da la siguiente definición de maestra sombra. Maestra sombra significa ser guía de un niño con necesidades educativas especiales para apoyarlo en su formación y desarrollo integral, permaneciendo cerca del mismo todo el tiempo. De allí que se emplee el término sombra, ya que dentro del aula regular, ésta permanecerá ya sea en un escritorio al lado o bien detrás del niño, siendo maestra particular y únicamente del niño con necesidades educativas especiales que sea incluido en el aula. La formación de la maestra sombra es diversa. Puede tener magisterio, maestra de primaria, de educación especial, de educación preescolar, psicóloga, psicopedagoga y bachiller. Esta función no es exclusiva del sexo femenino, también puede ser un hombre quien la realice. Algunos rasgos de personalidad deseables en las maestras sombras son los siguientes. Energía. Dentro del rasgo de personalidad de energía se encuentra el dinamismo, que se refiere al interés por mantenerse informado e interés por adquirir conocimientos. De la misma forma, mide la dominancia, que hace referencia a la capacidad de imponerse, sobresalir, hacer valer la propia influencia sobre los demás. Afabilidad. En el rasgo afabilidad se encuentran características como ser una persona cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa y empática. Puede comprender los problemas y las necesidades de los demás para cooperar eficazmente con ellos, lo cual es fundamental en esta labor. Aquí se miden dos subescalas, cooperación y empatía, que es la capacidad de comprender y hacerse eco de los problemas y las necesidades de los demás y cooperar eficazmente con ellos. Tesón. Este factor describe una persona dinámica, activa, enérgica y dominante con facilidad de palabra y capacidad de influir sobre los demás, midiendo así la escrupulosidad, meticulosidad y amor por el orden, lo cual es importante al momento de llevar a cabo la labor de maestra sombra, ya que influye en su desempeño y el congeniar con el niño con necesidades educativas especiales, ya que los mismos tienden a manejar patrones y pueden presentar descontrol al modificarlos de forma repentina. Estabilidad emocional. Dentro del rasgo de estabilidad emocional se puede describir a una persona que es reflexiva, escrupulosa y ordenada y perseverante, donde se hace referencia al control de emociones, teniendo la capacidad de controlar los estados de tensión asociados a la experiencia emotiva, siendo esta una característica indispensable en dicha labor. Igualmente se encuentra lo que es el control de impulsos, siendo esta la capacidad de mantener el control del propio comportamiento inclusive en situaciones de incomodidad, conflicto y peligro, siendo este factor de gran relevancia tomando en cuenta las características de los niños con necesidades educativas especiales, que en algunos momentos se puede llegar a descontrolar y la maestra sombra, sin embargo, es indispensable se mantenga controlada. Apertura mental. El factor apertura mental hace referencia a una persona que es muy culta, informada, muestra interés por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con culturas o costumbres diferentes. En este caso, definitivamente es un factor indispensable en la maestra sombra, ya que trabajan con una persona que percibe el mundo de forma muy particular. Este rasgo hace referencia a la capacidad de considerar cada cosa de diversas perspectivas y una apertura favorable hacia las diferencias en estilos o modos de vida. A las personas interesadas en ejercer la profesión de maestra sombra, es necesario que cuenten con una capacitación y formación previa que les permita ejercer de forma efectiva, ya que como todos los trabajos, este representa retos, para los cuales es importante cuenten con las herramientas suficientes. La maestra sombra debe establecer buena comunicación con el alumno al cual apoya, entenderlo y darse a entender,
Lo puede lograr de diversas formas, pero al inicio necesitará de información de la familia y de la observación de la conducta, observarlo en diferentes contextos. Al inicio, entablar un clima de confianza, apertura, seguridad será básico para realizar la actividad de apoyo. Que vea a su maestra sombra como alguien a quien puede acudir, quien lo entiende, con quien se puede comunicar, es primordial en el proceso de adaptación y el aprendizaje. La maestra sombra además deberá establecer una buena comunicación con la docente de grupo, pues es quien bajará la información proporcionada por esta al niño. Volverá a dar instrucciones, las realizará probablemente una a una, dará seguimiento a la rutina de aula, a la planeación docente, apoyará en la evaluación, en la presentación de los productos de trabajo, en los ajustes curriculares, pero sobre todo impulsará la independencia del alumno. Se intenta que haya más que una integración, dando pautas y herramientas para trabajar aspectos relacionados con la atención, la escucha activa a compañeros, la comunicación de ideas y, en definitiva, la socialización entre iguales. Es un mediador porque lo acompaña con el objetivo de que esté con sus compañeros, se comunique con ellos, aprenda de ellos y junto con ellos, atienda cuando le hablan, espere turnos. La maestra es la mediadora entre el alumno y el contexto. Algunas de las actividades de la maestra sombra en las escuelas son las siguientes. Es una persona que ayuda a los niños a autorregularse. En el aula resulta indispensable la adquisición de normas y comportamientos que aseguren su permanencia. Estas normas se trabajan a través de diferentes técnicas y herramientas dependiendo del alumno. En ocasiones, un solo docente con 25 alumnos no puede atender la diversidad de cada uno y quedan aspectos pendientes por trabajar, haciendo que no se avance lo suficiente. Los maestros sombras tienden a trabajar estos aspectos a los que el docente de área o tutor no llega debido a la falta de recursos, tiempos o incluso formación especializada, la cual el maestro sombra sí posee en muchos casos. La participación en clase está íntimamente relacionada con aspectos conductuales. Para promover la inclusión, el objetivo es que las clases activas mantengan una rutina que sea relevante para las necesidades de los estudiantes. En muchos casos, el maestro sombra es responsable de preparar el contexto para el alumno como mediador en la intervención. Para ello se necesita un seguimiento escolar y una rutina de control emocional en los casos de necesidad. Aplicar algunas estrategias de control es indispensable, como el tiempo fuera, es decir, dar un tiempo fuera del aula para que el alumno se calme cuando entra en crisis o hace una rabieta. Destacar los comportamientos positivos y obviar los negativos. Exagerar los esfuerzos positivos de conductas aceptables. Decir y recordar las reglas y muchas veces hacerlo acompañadas de imágenes. Propiciar la autonomía de los alumnos. No crear tanta dependencia. En ocasiones, separarse de ellos. Otra de las estrategias más utilizadas es la de establecer rutinas mediante estrategias conductuales que, en sí misma, fomenten la autonomía individual, de forma que a través de esas rutinas el alumno requiera cada vez menos apoyo para desenvolverse en el aula. El maestro sombra también es partícipe en la evaluación del alumno. Al conocerlo, ver su desempeño de cerca y conocer su forma de trabajo, se percata de sus avances y puede contribuir a la evaluación educativa de sus aprendizajes. El maestro sombra también puede ayudar en el diagnóstico de necesidades educativas del alumno, apoyar en la planificación y en la adaptación del currículum. Gestionar recursos para el aprendizaje y de acceso al currículo, conjuntamente con el director, directora, identificar apoyos especializados que los estudiantes y la familia requieren para el fortalecimiento de los procesos educativos. Puede orientar en la preparación de material didáctico especial y o adaptado. Ayuda a la socialización. Bolorino y López nos dicen que la mirada debe estar puesta siempre en facilitar que el alumno pueda establecer vínculos con sus profesores y con sus pares. En casos de problemas de conducta o de adaptación del alumno,
Ingresa al aula como docente de apoyo integrador, donde realiza incluso contención. Sensibiliza, apoya al director y al equipo docente responsable de la realización de acciones de promoción y sensibilización sobre temas relacionados con la educación inclusiva para que los demás miembros de la institución comprendan y acepten las diferencias, rompan los prejuicios y los miedos.